Muy buenos días. Esta mañana vamos a continuar glorificando el nombre poderoso del Señor. Y vamos a continuar con el testimonio, lo que les comentaba de todo lo que el Señor había hecho en mi vida. Sí, pues el Señor al final en la relación con mi mamá, pues él nos dio la victoria a las dos. Nos dio la victoria a las dos porque mi mamá enfermó. Mi mamá enfermó al pasar los años, ella enfermó 24 horas y murió. Pero, pero, pero al final fue algo maravilloso porque mi mamá y yo éramos las mejores amigas, porque platicábamos muchísimo, porque yo sentía que mi mamá estaba cerca de mí. Hablábamos todos los días, toditos los días hablábamos. Me dijo, palabras que mi mamá me dijo fue, ya te perdoné. Todas esas ofensas que sentía en mi corazón, que me habías hecho, ya están perdonadas. Eh, eh, Te amo mucho, me recuerdo mucho que me dijo, yo amo a todos mis hijos, de igual forma te he amado a ti todo este tiempo. Eh, ya entendí, me dijo, ya entendí de que lo único que has hecho es buscar de Dios, me dijo, has buscado de Dios, has buscado agradar al Señor, me dijo mi madre, y yo ahora lo entiendo, me dijo. Yo quiero, me dijo, de que me digas qué necesito para ser salva. Y yo recuerdo que le empecé a recitar todos los versículos de la palabra y le dije, mamá, le dije, primero es reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Mamá, tenemos que reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que creer en el Señor, tenemos que confesar nuestros pecados. Y dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo le empecé a recitar todos los versículos de la palabra. Y ella me dijo, todo eso yo lo creo y lo acepto, me dijo. Yo, me dijo, lo que busco es agradar al Señor, me dijo. Y, y fue así como yo sentí que el Señor me había dado la victoria. Y pensé de que había obtenido la victoria porque mi mamá y yo no murimos, no, ella no murió peleando conmigo, ella murió aceptando de que yo estaba en un camino correcto, ella murió aceptando de que yo buscaba del Señor, del Señor Jesucristo. Y yo me sentí muy bendecida. Yo recuerdo que el día que yo comprendí eso, yo le dije al Señor, gracias por darme la victoria, ha sido para mí maravilloso. Y yo lloraba y yo me arrodillé. Recuerdo que yo estaba en mi negocio y yo me arrodillé y le dije, Señor, gracias por esta victoria que me has dado, porque yo estaba de luto de mi madre, ¿sabes? Porque mi mamá murió a los 20 días de que habíamos hablado de eso. Y, y yo todavía estaba con esa tristeza en mi corazón, con mucho dolor en mi corazón. Y el Señor me habló a mí de esa forma, haciéndome ver de que Él sí me había respaldado, de que la relación con mi mamá no había sido del todo negativa, ¿verdad? Porque al final la victoria la había obtenido yo. Porque él me la había dado a mí. Entonces, cuando mi mamá falleció, pues éramos muy amigas, éramos muy amigas. Yo creo que fueron los últimos 2 años, fueron 2 años de una relación muy maravillosa. Y, y la verdad que la disfruté bastante. Creo que en esos 2 años vivimos unas experiencias maravillosas con mi mamá. Yo creo que en 2 años ella me dio todo ese amor que guardaba dentro de su corazón para mí. Y creo que yo pude también a ella demostrarle que la amaba. Que, y ahora me siento bien. Ahora me siento bien porque tuve, yo creo que en el transcurso de mi vida tuve como
como, como un espacio en mi vida para decir, no, pues mi familia es importante, no debo de alejarme de ellos, no debo ah, ocasionar problemas a causa de haberme vuelto cristiana, ¿verdad? Pero no, yo confié en el Señor me puso en el camino personas maravillosas que me enseñaron de su palabra, personas que me instruyeron en su palabra, personas que me amaron, como dice la palabra, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo empecé a ver mucha bendición, yo empecé a ver mucha bendición en el hogar de mis papás. Como les comentaba, yo no me alejé definitivamente de lejitos, estuve ahí pendiente de lejitos. Eh, pero sí, mucha gente que a mí me instruyó en la palabra y yo buscaba al Señor. Yo creo que lo importante es confiar en que el Señor posiblemente tarde un poco para darte la victoria, pero te la va a dar. Te la va a dar. Porque pudimos seguir la guerra, pudimos seguir eh, la distancia, pudimos seguir la discordia, o el desacuerdo más bien dicho, pero no, el Señor, yo me di cuenta, pero ya mi mamá había fallecido, cuando yo me di cuenta de que desde 2 años atrás el Señor había empezado a preparar la relación con mi mamá. 2 años atrás el Señor había empezado a dar, a preparar esa victoria, ¿verdad? Porque cabal 2 años atrás fue que las cosas empezaron a mejorar y empezamos a vivir momentos maravillosos de recuerdo. Entonces, el Señor ya estaba trabajando en eso desde 2 años atrás y yo no me había dado cuenta. Hasta que falleció mi mamá, yo me di cuenta que el Señor estaba trabajando duro ahí. El Señor es Yo le digo a mi esposo, mira cómo es posible que esto haya cambiado desde hacía 2 años para que todo mejorara. Pues, el Señor pudo haberlo mejorado desde antes o pudo no verlo mejorado. Pero si no lo mejoraba, entonces no había victoria, entonces de nada había servido lo que habíamos vivido ella y yo, pero Él nos dio la victoria. Entonces, todo eso hace de que yo siga confiando en el Señor y que yo no pierda la fe. Y he aprendido algo muy importante. El Señor hace todo a su tiempo, pero nunca te va a dejar ir sin la victoria. Nunca te va a dejar sin darte la victoria. Y a veces no la vemos. Ese es el asunto, que a veces tenemos la victoria y no la vemos. Entonces tenemos que aprender en el Señor, tenemos que confiar en el Señor y tenemos que aprender a respetar el tiempo del Señor y a obedecer su voz, que es algo muy importante, porque yo recuerdo de que a veces habían cosas que yo no quería hacer, pero el Señor a mí me decía que tenía que hacer eso y tenía que ir a tal lado. Me recuerdo que una vez el Señor me envió a la casa. Y en 2 ocasiones estaba yo en el servicio y sentía cuando el Señor como que me inducía a ir a ese lugar. Y en una vez yo desobedecí y me volvió, yo volví a sentir lo mismo. Y yo dije, no, no, no debo desobedecer. Y fue un proceso así, fue un proceso así. Entonces, la victoria la he tenido. El Señor ha sido maravilloso. Y, y no a todos. Sí, algunos empezamos a disfrutar del encuentro con el Señor desde el principio, otros no, otros miramos las maravillas del Señor, pero otros, aunque las tengamos, no las podemos ver. Entonces son cosas que como cristianos nosotros debemos de estar atentos. Algo muy importante es orarle al Señor, leer la palabra para aprender al Señor, buscar de la unción del Espíritu Santo para poder compartir con las demás personas también, es importante. Y es así como pues quería yo contarles esto porque a veces
creemos que debemos de como de dejar las cosas ahí porque no salen como nosotros queremos o porque nos está yendo mal, porque creemos que de nada sirve. No, 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 tenemos que seguir adelante, tenemos que respetar a nuestras amistades, eso es importante porque Dios puede usarlas en cualquier momento para bendecir nuestras vidas, de nuestras amistades podemos aprender también. Somos un instrumento en las manos del Señor para que Él pueda usarnos para bendecir a los demás, ¿verdad? Este es el testimonio en dos fases porque sí hubo interrupción en la primera fase y tuve que grabar esta final, ¿verdad? Para poderles contar las maravillas que el Señor ha hecho en, en mi vida, ya que siendo de un origen como el que les conté anteriormente, pues el Señor me ha respaldado, ¿verdad? Y pues ha sido para mí una bendición el poder dirigirme a ustedes y que el Señor los guarde, que el Señor les bendiga y sigamos adelante confiando en el Señor. Amén.